lo que hace que un líder sea exitoso y pueda liberar todo el potencial de su equipo de trabajo? El coaching ha entrado de forma definitiva en las organizaciones. Cada vez más los gerentes o altos mandos de las empresas buscan convertirse en coaches de sus colaboradores más que en jefes, buscando alcanzar una mayor productividad en ellos para el beneficio de su organización. Según datos de International Personnel Management Association, invertir en el desarrollo de líderes empresariales mejora su desempeño en un 22%, pero cuando se capacita en coaching, la mejora puede alcanzar un 88%. Entonces, ¿qué es el coaching? ¿Por qué los líderes deben aprender de coaching? ¿Es una moda o realmente genera un impacto en la transformación de las empresas? Mi nombre es Ana Guerra y hoy estaremos ahondando este tema con un invitado muy especial en los siguientes minutos. Feliz día, amigos, bienvenidos al podcast La Transformación Empresarial de ERA Consultant. Nosotros somos la primera red internacional de empresas de consultoría multiespecializadas, donde conectamos necesidades empresariales con los conocimientos y experiencias de especialistas en diferentes áreas. Nuestra experiencia como consultores, por más de 15 años y presencia en 12 países, nos ha permitido experimentar el gran cambio que ha dado el mundo en los últimos tiempos y cómo esto ha traído retos en la adaptación de las empresas. En este podcast queremos ofrecerte tips y herramientas sobre las nuevas tendencias de la transformación empresarial que te guiarán y ayudarán en la toma de decisiones. Gracias por estar aquí y te invitamos a quedarte con nosotros en los próximos minutos. Pero antes de comenzar, te invitamos a darle like y suscribirte a nuestro podcast. También puedes buscarnos en LinkedIn y en YouTube como ERA Consultant y nuestra página web eraconsultant.com. Ahora sin más, comenzamos. La incertidumbre y complejidad de estos últimos tiempos requiere de nuevos modelos de trabajo y herramientas para encontrar respuestas efectivas. El desafío del liderazgo actual es dar esas respuestas al entorno cambiante en el que vivimos. Hay un dicho que reza: cualquiera puede ser jefe, pero no todos son líderes. Y yo le agregaría, ser un líder capaz de elevarle el potencial de su equipo a través de la motivación solo se logra perfeccionando habilidades con herramientas claras y efectivas como el coaching. Para hablar de este tema tenemos de invitado a uno de nuestros aliados de la red, David Wise, quien es director de emprendimientos en desarrollo humano, una empresa que brinda servicios de coaching y aprendizaje en Centroamérica, Argentina y España. David es facilitador en procesos de aprendizaje con más de 30 años de experiencia profesional en liderazgo consciente, equipos de alto desempeño, empoderamiento personal, entre otros. Además, tiene múltiples certificaciones de coaching, entre las que podemos nombrar Coach Integral Ejecutivo certificado por la IAC-UNA en San José de Costa Rica, Coach Deportivo certificado por el Atlético de Madrid en Madrid, España. No solo su experiencia profesional le da el aval para hablar de estos temas, nos consta que David es un trabajador apasionado por el coaching y el liderazgo. ¿Y quién mejor para conversar de este tema? Así que no queda más que darle la bienvenida. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Marcela, Ana, la verdad un gusto compartir con ustedes este espacio, la verdad muy contento. Qué bueno, David. Queríamos comenzar hablando acerca de, en estos últimos tiempos tan cambiantes, ¿cómo se puede definir un líder? ¿Qué es ser líder? Wow, qué buena pregunta. A ver, hay muchísimas definiciones de liderar. Me inclino a pensar y a creer y a partir de la experiencia que liderar es influenciar, es impactar en otros, es provocar situaciones, es cohesionar, es transmitir un propósito, es poder comunicarlo, pero tiene que ver esto con influenciar, con impactar. David, entonces se puede decir, siempre se ha hablado de si un líder se nace con las habilidades de liderazgo o se hace. ¿Tú crees que un líder se pueda formar? ¿Hay posibilidades de desarrollar esas habilidades? Sí, claro. A ver, todos nacemos, es decir, que la pregunta si nace o se hace, digamos, creo que no es relevante. Lo relevante es que la posibilidad de desarrollar habilidades que tienen que ver con la conducción, con el liderar, con dirigir, con orientar, sí es una
habilidad y es una posibilidad de desarrollar y de aprender competencias. Sí, claro, hay posibilidad de desarrollar. Pero para ser líder es necesario aprender las habilidades de coaching. O sea, ¿un líder siempre debe ser coach o no es necesario? Es que tenemos que diferenciar algo. Una cosa es el coaching y otra cosa es el liderazgo. Cuando a mí me preguntan si todos los líderes tienen que ser coach, digo no, no necesariamente. Pero no tengo ninguna duda que los líderes tienen que trabajar desarrollando y aprendiendo las habilidades básicas que los coach implementamos en los distintos procesos que trabajamos. Es decir, que para ser líder no hay que ser coach. Y por el otro lado, yo puedo querer ser líder, pero quien me va a llevar al liderazgo va a ser mi gente, no voy a ser yo. Yo lo que sí tengo que comprometerme conmigo en adquirir las habilidades que me permitan potenciarme y potenciar a otros. A ver, ¿qué nos pasó a nosotros en emprendimientos? Nosotros los dos directores de emprendimiento somos coach y trabajamos en esto hace bastante tiempo. Trabajamos tantos procesos individuales como procesos de equipo, desde nuestra herramienta de trabajo que es el coaching. Y esto que decía Ana al comienzo en la presentación, es totalmente así. Uno tiene que estar apasionado con lo que hace. Y cuando uno se apasiona, está ocupándose de dar a conocer lo que uno hace. Y es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos dijimos en el seno, en el corazón de emprendimientos. Nosotros queremos compartir con los líderes, con las personas que tengan personas a cargo, cuáles son las habilidades que nosotros trabajamos con nuestros coaches. ¿Cuáles son esas habilidades, esas destrezas, esas herramientas que nosotros trabajamos, porque estamos convencidos que las personas con personas a cargo, si las adquieren, su liderazgo se va a potenciar, su día a día se va a potenciar, por ende van a potenciar a sus personas. David, ¿cómo podríamos decir cuáles podrían ser esas habilidades específicas que un líder debe desarrollar o puede desarrollar a través del coaching? Es que hay algunas habilidades, hay algunas condiciones para las personas que tienen personas a cargo que hay que sí desarrollar. La comunicación, la negociación, la administración del tiempo, la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales, el empoderamiento, el cómo yo te cuento lo que yo veo de tu trabajo, es decir, cómo doy feedback, cómo yo trabajo el feed forward, no solamente lo que pasó, sino lo que puede pasar. Es decir, que hay una serie de habilidades que las personas, con personas a cargo, insisto, tienen que desarrollar, tienen que transitar, tienen que vivenciar. Por supuesto que hay un montón de herramientas en el mundo de las organizaciones, pero sí hay algunas, digamos, herramientas esenciales que hacen a la tarea de un coach y que tiene que ver con también elementos básicos, fundamentales, importantísimos, que una persona que tiene personas a cargo tiene que desarrollar. Como por ejemplo, escuchar activamente. No ir, porque, a ver, todo el mundo dice, no es lo mismo ir que escuchar, es cierto, no es lo mismo. Pero escuchar es una habilidad. El escuchar para entender, para comprender. Escuchar desde una escucha neutra. No escucho desde la crítica, no escucho desde el experto, no, escucho desde la curiosidad. Pregunto porque confío
en que las personas tienen sus respuestas. Hay algo que es absolutamente cierto. Yo quiero buenas respuestas, tengo que hacer buenas preguntas. Si no, sería muy hipócrita de mi parte. Claro. Entonces, el silencio es una de esas características maravillosas. Las personas no solemos respetar el silencio. Y el silencio es ausencia de palabra, no de pensamiento. Bienvenido el silencio. Es decir, que podemos seguir nombrando el feedback. ¿Cuándo se da feedback? Cuando el otro está haciendo algo mal y te voy a contar. No, el feedback es retroalimentación. El feedback es construcción, es desarrollo. Es ver cuántas oportunidades tenemos por delante. Y el feedback muy relacionado con las preguntas. Nosotros desarrollamos una clasificación de preguntas que son nuestras, que es de emprendimientos. Lo tradicional es escuchar que hay preguntas abiertas y cerradas. Está bien. A veces hace falta hacer preguntas abiertas y hay veces que hace falta hacer preguntas cerradas. Es decir, que las dos bienvenidas. David, hay algo que me llama muchísimo la atención con este tema de coaching, es que yo siento que yo sí había escuchado hace muchos años del tema de coaching, pero últimamente es como una moda, ¿no? Hay como un boom del coaching y hay coach, bueno, certificaciones de coach hay por todos lados. ¿Cómo el coaching entra en las empresas y qué impacto real ha tenido tú que lo has vivido? ¿Qué nos puedes comentar? Es muy interesante y esto tiene que ver con algo que en este momento nos está sucediendo a nosotros como empresa. Nosotros históricamente nos llamamos emprendimientos y nuestra bajada es en desarrollo humano. Hoy emprendimientos, que se reinauguró nuestra web, dice emprendimientos, coaching y aprendizaje. ¿Por qué? Porque entendemos que cada uno tiene que ocuparse de lo que mejor hace o de lo que más le gusta o de lo que quiere. Para nosotros el coaching no es nuevo. Es cierto que parece una moda, pero no es ninguna moda. Es histórico. Platón, Aristóteles, Sócrates, sin saber, eran coach. Cuando Sócrates caminaba por los pasillos, se le preguntaba a sus discípulos qué piensan, estaba coacheando. Entonces, definitivamente, el coaching, el diálogo, la conversación, es histórica. Y es maravilloso. Lo que pasa es que hay un aprovechamiento, es cierto, uno ve alguna información de que en 48 horas sos coach, yo digo, wow, qué bárbaro, Sí, ¿no? sí, sí, eso es A lo que ver, llama la también quiero, atención. es que parece como que es sencillo coachear. No es sencillo coachear. Cuando uno lo hace con responsabilidad, con un propósito. Nosotros nos seguimos formando permanentemente. Vos ahí hablabas de mi formación. Yo tengo 3 formaciones más además de esa. Es decir, que hay una ocupación en seguir aprendiendo, porque el motor o uno de los motores del coaching es aprender. ¿Y qué significa aprender? Aprender significa, dicho muy sencillamente, en hacer algo distinto a como lo hacía sostenidamente en el tiempo. Eso es aprender. Aprender no es ese aprendizaje horizontal, donde yo tengo 30 millones de cursos, 8 maestrías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bárbaro, Ujú. pero hay un desarrollo que estoy seguro que es trascendente, que es cuando el desarrollo es vertical, es decir, va a la conciencia, va al ser, va al hacer, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los valores, tiene que ver con lo que yo quiero ser, no con lo que necesito ser.
Porque a veces las personas decimos, porque yo necesito tal cosa y necesito tal otra. ¿Eso es vital, es trascendente? ¿Eso es potenciador? Yo me lo pregunto. Ahora, cuando yo me pregunto lo que yo quiero, cambia el escenario. Cambia el escenario. Por eso nosotros decimos que los procesos de coaching son transformadores. Son eso, son un proceso de transformación. Y tenemos que entender que las organizaciones tienen que entender que la evolución del mundo tiene un ritmo y la evolución de las personas tiene otro. En esas dos evoluciones hay una brecha. David, súper interesante esa parte histórica del coaching que nos estabas contando, porque sí, pues ahorita pensamos que lo del coaching es moda, y no, pues cualquiera puede tener un certificado, pero no todo el mundo puede saber lo que escucha realmente. Así es. Ahora, ¿qué impacto tiene en los líderes aprender habilidades de coaching? A ver, es interesante esto porque hay que entender que las empresas no pueden tener un nivel más alto de conciencia que la conciencia de sus líderes. Es decir, que las organizaciones, empresas, instituciones, no importa la característica, tienen hoy, en este mundo que vivimos, volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde los cambios son segundo a segundo, no pueden no ocuparse del desarrollo de sus líderes, porque ese desarrollo va a provocar, no digo matemáticamente, el desarrollo de la empresa. No se puede liderar como se venía liderando. Las empresas necesitan ese cambio, esa, esa bajada a tierra, ese decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y acompañar a sus líderes a que también puedan definir ese propósito. ¿Por qué? Porque si no hay definición de propósito, no hay claridad de dónde queremos ir. Entonces, uno termina desde el liderazgo y nos pasa, y me pasa como coach, donde acompaño líderes que tienen una intención, pero esa intención no tiene que ver con la intención de los otros líderes de la misma organización. Sí, Pues, totalmente. Y yo también, en proyectos siempre nos damos cuenta que hay brechas. Existen brechas entre las mismas direcciones dentro de una empresa, a pesar de que sigan un lineamiento. Pero siempre hay brechas. a ver, Ana, a mí no me molesta las brechas. Bienvenida a las brechas. El tema es que tenemos que trabajar en la claridad, en el equilibrio, en la búsqueda de las definiciones estratégicas, de alineamiento de los líderes, de que las personas entiendan para dónde vamos y cómo vamos y cuáles son los pasos. Por eso insistimos en la comunicación, insistimos en ese liderazgo consciente, insistimos en las relaciones, en cómo yo te voy a contar lo que yo quiero, cómo te voy a contar y cómo te voy a dar feedback. Porque hay empresas, hablando de feedback, dan feedback una vez por año. Es muy Sí, poco. Es muy decir, poco. no le doy oportunidad a que haga cambios. Yo no digo que tengamos que hacer feedback todos los días, pero sí los líderes tienen que establecer con sus personas encuentros comunicacionales, tiene que haber conversaciones valientes, tiene que haber autenticidad, tengo que poder decirte lo que quiero decirte de la mejor manera posible. Tengo que ser empático, tengo que ser asertivo, tengo que respetar tu estilo. Por eso, volviendo a las brechas, no hay problema en las brechas. El problema es cuando no sabemos lo que Ujú. queremos de manera conjunta.
Así es. Entonces ahí se nos generan problemas. Pero volviendo a la pregunta, los líderes, insisto, no tienen que ser coach, pero sí adquirir las habilidades que los coach implementamos, sin lugar a dudas. ¿Qué le recomendarías a un líder hacer? ¿Cómo puede adquirir esas habilidades de coaching? O una empresa que esté escuchando este podcast y se interese y diga, wow, ¿qué tenemos que hacer? Hay un principio, Ana, que yo trabajo con los líderes, o con, mejor dicho, con personas a cargo. A mí me gusta hablar de personas Ujú. con personas a cargo. Y yo digo, caminen por los pasillos de la organización. Caminen, deténganse en la gente, escuchen, observen, pregunten, vean cómo hacen el trabajo, pregunten desde la curiosidad, sean compasivos. Nadie en este mundo quiere sentirse mal. Los otros días me preguntaban, pero no es lo mismo una persona que trabaja, por ejemplo, en Costa Rica, donde yo vivo, con alguien que lidera en Alemania. Digo, sí, está bien, no es lo mismo, claro, no es lo mismo. Pero Claro. las personas que trabajan con esas personas quieren lo mismo, ¿eh? Quieren ser escuchadas, quieren ser entendidas, quieren que se las respete, quieren que se valoren sus opiniones. Es decir, que el resultado es más o menos el mismo en Exactamente. cualquier lugar del mundo. No es que estamos Sí pidiendo es. wow, no. Las personas quieren que las personas que los lideren, que los dirijan, los escuchen. Quizás el ser escuchado es lo más importante que le puede pasar a esa persona en su vida. Qué oportunidad si no los escuchamos que estamos perdiendo, ¿no? Sí. Aprender a escuchar entonces Eh, es una de las sí, principales recomendaciones. sí. Y, es, Ujú. y lo interesante es que tiene un punto de partida el escuchar, ¿eh? Un punto de partida que es una toma de decisión, querer escuchar. Querer escuchar, Claro, sí. claro, quiero escuchar. Porque te pueden estar hablando, pero si tú tienes como un filtro, Ah, escuchas lo que quieres, no, exactamente, no claro, lo que te están diciendo. exactamente. O escuchás desde la crítica Ujú. o escuchás desde lo defensivo, no de manera activa. Exacto, Activa para mí es exactamente. neutral. Es lo que vos me estás Neutral, diciendo es lo más importante que yo pueda escuchar ahora. así es. David, en la página de emprendimientos me di cuenta que tienen un taller que se llama Liderando con habilidades de Así coaching. es. Háblanos de ese Este taller. es un taller que tiene 18 ediciones, algunas presenciales en su mayoría y otras virtuales, sobre todo con la pandemia. El 2020 nos obligó a transformar este taller en un taller Sí. virtual. Este es un taller que de su 100%, el 85% es absolutamente dinámico. Nos permitimos que un 15% sea conceptual, porque tenemos que entender qué es coaching, tenemos que entender qué no es coaching, tenemos que entender las herramientas esenciales, tenemos que entender el origen, de dónde viene el coaching, qué, esto que vos me preguntabas, ¿es una moda? Sí. Ya cualquier, no, no es ninguna moda. Tenemos que entender además cuáles son los pasos en una sesión de coaching. ¿Cuáles son esos pasos que hay que dar? No estoy hablando de rigidez, ¿eh? Estoy hablando de los pasos, que uno después lo va acomodando de acuerdo a su estilo, de acuerdo a la relación que uno tenga con la otra persona. Y si hablamos de líderes, no de coach, tienen una tarea casi cotidiana, es decir, que tienen que adquirir estos conceptos de manera amplia y profunda. Y el 85% es absolutamente dinámico. Con este taller pasan, yo digo, dos cosas maravillosas, que son común denominador, ¿eh? A los 30 minutos de comenzar el taller, la gente dice, yo creí que sabía lo que era coaching. Ahora me doy cuenta Ajá. que no sé. Ese es el primer común denominador. Y el segundo común denominador, que las últimas horas del taller, la gente
hace sesiones de coaching, aplica las herramientas, porque tanto Nora como yo, que somos los facilitadores y los diseñadores de este taller, nos ocupamos en que sea absolutamente vivencial, que sea vivo, que las personas experimenten lo que es escuchar, lo que es preguntar, lo que es establecer rapport, que esa palabra maravillosa. Rapport es la conexión, la sintonía emocional, racional. No hay conversación poderosa si no hay rapport. Por eso es importante esa construcción que es permanente, es como la confianza. La confianza no hay graduación para la confianza, no hay maestría en confianza. Exacto, excelente. De verdad que el taller suena, bueno, supervivencial. Me imagino yo que, ¿en cuánto tiempo lo hacen? Pensamos entre 12 y 16 horas. Si es presencial, 16 horas. Si es de manera virtual, son 12 horas y esas 12 horas las establecemos o en 3 sesiones de 4 o en 4 sesiones de 3 horas. Nuestro ideal, 3 sesiones de 4 y si es presencial, son 2 sesiones de 8 horas. Sí, igualmente estos talleres tan vivenciales, así sean virtuales, igual pasa el tiempo tan rápido y yo me imagino que la gente no se quiere ir. Es que es absolutamente dinámico. Nosotros tenemos claro que nuestro lugar, además de lo que somos, es de facilitar el aprendizaje, es promover que las personas tengan ganas de aprender. Nosotros tenemos claro que el foco de este taller está en la gente que participa, no está puesto en nosotros. No es el objetivo. El objetivo es que las personas se reconozcan. Hay un primer momento que tiene que ver con el autoconocimiento, que es vital, entender qué son las creencias. ¿Qué es el iceberg? Cuando uno ve un iceberg, lo que ve es el 10%. Y el 90% que no vemos, yo digo que en un proceso de conversación con herramientas de coaching, tenemos que posibilitar que el 90% del iceberg vaya a la superficie. Es decir, que las personas muestren todo lo que son. Genial, David. Muchísimas gracias. De verdad que me quedé con muchas ganas de saber más acerca de este tema y del taller. Dale. Entonces, no sé si en una próxima oportunidad, bien sea por aquí en un podcast o un webinar que estamos también planificando. Excelente. Para conversar contigo y con Nora un poco más, para que nuestros oyentes puedan tener una información como más profunda. Sí. Y así, pues, animarnos pues, a hacer ese taller todo. La invitación es a disfrutar. Una vez me preguntaron, David, ¿para qué es el coaching? Y yo dije, el coaching es para dos cosas, para disfrutar y para ser feliz. Bueno, David, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te agradecemos mucho tu tiempo y, bueno, esperamos ya entonces en una próxima oportunidad encontrarnos. Hagamos ese webinar que nosotros, con todas ganas de compartir esto que hacemos, este taller que nos apasiona, que nos encanta contarle a la gente y que la gente tenga la vivencia de coachear. Así es, a coachear entonces. Gracias, David. Un placer. Gracias. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado mucho nuestro contenido y te haya sido muy útil para toma de decisiones. Te invitamos nuevamente a suscribirte al podcast para que no te pierdas los próximos episodios. Era Consulta en la verdadera red de consultoría. Hasta luego.